Bienvenido nuevamente a la Casa del Rincón. Toma asiento, apaga las luces y prepárate, porque lo que estás a punto de ver no es para cualquiera. Historias oscuras, sucesos inexplicables y cosas que simplemente no deberían de existir. Si decides quedarte, hazlo bajo tu propio riesgo, porque una vez que entras, no siempre puedes salir. Esto es la Casa del Rincón. Hola, te quería mandar antes que nada un saludo. Apenas descubrí tus historias y me gustaría contarte algo. Esto no me pasó a mí, le pasó a mi papá. Toda la vida hemos vivido en Guanajuato. Mi padre se dedicó toda su vida al campo. Gracias a él nos dio nuestros estudios, y no fue hasta que una vez todo cambió, y desde ahí jamás volvió al campo y dejó de salir de la casa. Todo comenzó una tarde de un lunes. Mi papá todos los lunes acostumbraba a terminar sus tareas del campo. Para él ya era una rutina salir de casa, para ir al campo a cosechar maíz, frijol, ejotes y habas. Ese día mi mamá estaba en casa, ya que por situaciones que no recordamos se quedó. Para ello mi mamá le ayudó a mi papá a prepararse para salir al campo. A veces ella le ayudaba y salían a cosechar todo lo que sembraban. Eran las 6 de la tarde. Era ese antiguo horario de verano, donde oscurecía a esas horas. Mi papá salió al campo, pero un día antes llovió, dejando así charcos de lodo y espacios de agua en el camino. La cosecha de mi papá se encontraba cerca de la presa de la olla. Mi papá nos cuenta que empezó primero con el maíz, ya que era lo más fácil para él. Todo fue con normalidad, hasta que dice que escuchó como el aullido de un perro a lo lejos. Era un aullido muy bajito. Pensó que era normal, así que siguió con su cosecha. No fue hasta que ese aullido se convirtió en un lamento. Era un lamento que se escuchaba lejos. Él en su mente pensó que era la Llorona, pero antes de todo eso, él no creía en esa leyenda. Él se quedó callado, escuchando esos lamentos. Mi padre dice que no es el típico "ay mis hijos", sino que es un lamento de llanto, un lamento de dolor. Para esto, mi papá se pone de pie para continuar con su siembra de frijoles, y no fue hasta que la vio. Era una mujer blanca, traslúcida, pero sobre todo, no tocaba la tierra, estaba flotando. Esta figura flotó sobre toda la orilla de la presa de la olla. Mi papá describe que el ambiente era pesado, como cuando alguien tiene un dolor de cabeza y sintió una presión en el cuello y la cabeza, como si lo estuvieran asfixiando. Mi papá dice que se paralizó al verla. La figura cruzó al otro lado. Mi papá lo único que se le ocurrió en ese momento fue correr. Cuando corrió ese día lo describe como una explosión que lo hizo correr como nunca. En ese entonces mi papá tenía unos 42 años. No fue que al llegar a la casa notó algo muy raro. Mi mamá, o sea su esposa, lo estaba esperando en la puerta. Tenía una cara de preocupación, una cara de susto, pero al mismo tiempo de alivio. Ella regañó a mi papá y le dijo que dónde estuvo todo este tiempo. Mi papá solo le dijo que no fue mucho tiempo y que se sentara porque tenía que contarle algo. Mi mamá rápidamente le dijo que había estado en el campo 6 horas y que en esas 6 horas no supo nada de él. Mi papá tenía un reloj de esos viejitos analógicos que le regalaron, pues ese reloj tenía una hora congelada. El reloj se detuvo a las 7:54 de la tarde. Cuando mi papá miró el reloj de la pared que estaba en la sala de la casa, el reloj marcaba las 12:54 de la noche. Ahí, mi papá se puso pálido y le contó todo a mi mamá. Ese día llegamos a la conclusión que la Llorona hipnotizó a mi papá y no sabemos qué hubiera pasado si se quedaba más tiempo en el campo. Hola, esto le pasó a mi abuela, aquí en San Luis Potosí. Mi familia materna es originaria de Real de 14, aquí en San Luis. Esta historia, como te dije, es de mi abuela. Ella vivía en un pueblito de aquí. Por muchas razones, al ser un pueblito pequeño, todos se conocían. Si digo que ese pueblo tenía 200 personas, era exagerado. Mi abuelo, que en paz descanse, le dejó a mi abuela una pequeña tienda de pulque. Ella aprendió por él a cómo raspar la penca, cómo cortar la penca, llegar al corazón para sacar el aguamiel, para después fermentarlo y de ahí sacar el pulque. Ella tenía una burrita. Esa burrita cargaba con un remolque, y fue durante muchos años su transporte. Un día de la nada llegó un señor al pueblo. Mi abuela decía que era raro, porque nunca salía de la casa donde vivió, y no saludaba a nadie. Era un extraño para todos. Mi abuelita todos los miércoles hacía el proceso del pulque, y dejaba el fermento en su casa. Dice que un día miércoles escuchó rebuznar a la burra, y no fue hasta que la notó rara. Esa burra era de color gris, y tenía una mancha en su frente, pues la burra que estaba en la casa de mi abuela era diferente. Sí era de color gris, pero la mancha la tenía en la pata. Lo más raro de todo es que la burra llevaba en su espalda los botes llenos de pulque ya hecho, que justo estaban hasta el fondo de la casa. ¿Cómo una burra puede entrar a la casa de una persona sin ser vista? Y lo más raro
¿Amarrarse los botes de pulque a los costados? Mi abuelita, sin otra idea, tomó un palo que tenía para sostener una puerta y golpeó a la burra en las patas. La burra se alteró y dejó caer todo, para después salir corriendo y minutos después llegar la burrita original. A la mañana siguiente, mi abuelita fue a la tienda temprano para comprar pan y leche para mi mamá y mis tíos. No fue hasta que vio al señor que se mudó al pueblo. El señor traía muletas y traía las piernas lastimadas. Mi abuela dice que los golpes que le dio ese burro coinciden con los golpes que traía el señor. Después de ese día, el señor se mudó del pueblo para jamás volver. Y mi abuela jura que era un nahual, que entraba a la casa para robarse el aguamiel y el pulque que ella hacía. Tiempo después, decían los vecinos que veían como un burro se llevaba las gallinas y los huevos. Desde ahí, no quedó duda. Un nahual se mudó a ese pueblo con ellos. Hola, un saludo desde Creel, Chihuahua. Esta historia me pasó cuando estaba embarazada de mi primer hijo. Yo crecí aquí durante toda mi niñez, así que hice muchas amigas. Además de eso, mi mamá tenía una tienda donde vendía casi todo tipo de cosas. Por eso conocí a mucha gente de aquí. Cuando me embaracé de mi hija, decidí regresar a casa de mis papás para estar más vigilada, porque mi esposo trabajaba y casi no tenía tiempo. Llegué a la casa de mis padres y ellos me recibieron con normalidad. A veces yo les ayudaba con la tienda para atender a los clientes. No fue hasta que me encontré con una vieja amiga. A esta amiga le diremos Adriana. Adriana fue mi mejor amiga cuando éramos pequeñas. Siempre jugábamos todas las tardes. Cuando nos volvimos a ver, nos pusimos al día con nuevas noticias. Era como volver a ser niñas de nuevo. Cuando nació mi niña empezó lo raro. Como te dije, me fui a vivir a la casa de mis padres un tiempo, por motivos de vigilancia. Para esto me dieron un cuarto en el segundo piso. Una de las ventanas daba justo a una zona llena de árboles y pasto, y en esta había un árbol seco. Un día, estando en la tienda, noté algo raro. La tienda se encontraba en el mero centro y tenía una vista para uno de los cerros. Para esto eran como las 8 de la noche. Estaba a punto de cerrar la tienda, que no fue hasta que vi una luz en el cerro. Esta luz saltaba y rebotaba como una pelota. Era de color amarillo con naranja. No la dejé de ver hasta que se quedó quieta y de pronto salió mi amiga para comprar cosas. Por ponerle la atención a mi amiga me olvidé de la bola de fuego. No fue hasta que terminar de atenderla recordé la bola de fuego y miré nuevamente de frente. Mi amiga miró a la misma dirección y dijo: «Ay, mi mamá, veo que ya viene y no debe de tardar en llegar a la casa». Yo la miré raro. Y sí, la bola de fuego bajó del cerro y la señora poco después se vio con su hija a media calle. Me imaginé que era una coincidencia, pero yo no conocía mucho a la señora. Esa misma noche en la madrugada me despertaron unos golpes en las paredes del segundo piso. No se me ocurrió otra idea, que era una bruja y que quería a mi bebé. Coloqué sal en las ventanas y unas tijeras en forma de cruz debajo de las almohadas. Haciendo esto se calmó. Unos días después, ya preparando todo para irnos, me encontré a mi amiga de nuevo. A nadie le conté lo que me pasó esa noche, pero mi amiga me dijo: «Oye, hablé con mi mamá y le dije que estuvo mal lo que te hizo». Yo le seguí la corriente y le dije: «¿Qué me hizo?». Ella me dijo algo que incluso al escribirlo me da escalofríos. Ella me dijo: «Fue ella la que te espantó, golpeando tus paredes». Ya le dije que contigo no, ni con tu bebé. Mi instinto era correcto. La mamá de mi amiga de la infancia era una bruja y quería a mi bebé. A día de hoy solo sé que la señora falleció y su hija vendió la casa donde vivían. No sé de su paradero de mi amiga y espero no siga los pasos de su madre. Hola, ¿qué tal? Yo de nuevo, tu vecino, el de la casa del rincón. Gracias por seguirnos mandando sus historias. Gracias también por la confianza con lo que lo hacen. De igual forma quiero mandar un saludo a todas y cada una de las personas que nos escuchan. Y sobre todo, gracias por seguirnos escuchando. Estas dos últimas historias que vienen son algo especial para mí, ya que me tomé el tiempo de reunirme con esas personas. Ya me ven a mí, tomando nota de lo que dicen las personas, pero de verdad, gracias. Finalmente, y para despedirme, quisiera mandar un saludo, como dije, a todas las personas de las redes sociales, especialmente a una vieja amiga que volvió a unirse a nosotros y ser parte de este proyecto. Quiero mandar un gran saludo a mi amiga Mimi, que hace tiempo que no la veía, pero por estas circunstancias nos volvemos a encontrar. Sin más que decir, regresamos con el video. Esto pasó hace unos 30 años, cuando aún teníamos que movernos en remolques para ir a comprar las cosas. Soy de un pueblo pequeño. Está lejos de la ciudad principal, por así decirlo, ya que es la cara principal del municipio. Antes, todos los días tenía que viajar en mi remolque al pueblo más cercano, ya sea para comprar las cosas que se necesitan a diario en la casa. Caminando son aproximadamente 1 hora, pero con el remolque tirado de mi caballo eran aproximadamente unos 30 minutos. Todo el camino para mi pueblo era terracería, y al día de hoy lo sigue siendo. Solo que antes había más árboles. Ese día que te cuento venía del municipio, llevaba pan, huevo y unas semillas para la siembra.
En este camino está una zona a la que llamamos la arbolera. Es una zona donde los árboles eran grandes, todos acomodados a la orilla del camino. Al ser unos árboles grandes, las ramas se entrelazaban en la zona de arriba, haciendo una especie de cúpula. Quiero decir que como se entrelazan los árboles en la parte de arriba, evitan que la luz llegue y generan mucha sombra. Ese día que te cuento regresaba del municipio como a las 9 de la noche, ya que el pan salía entre las 8 y las 9 de la noche, justo para la cena. Cuando pasé por la zona de la arbolera, de pronto mi caballo se detuvo. Yo pensé que se había atravesado un animal. Este caballo le tenía miedo a las víboras, a los conejos y también a las liebres. Por eso pensé que había un animal en el camino. Me bajé pero no encontré nada. Me volví a subir, pero el cielo estaba raro. Por los pocos espacios de los árboles, de pronto vi una luz en el cielo. Esta luz era tan fuerte que iluminó la arbolera por completo. Ni el propio sol llegaba a iluminarla, pero la iluminó. Tanto que podía ver el camino muy claro, podía ver las piedras y los hoyos del camino. Seguí avanzando con mi remolque, pero la luz me siguió. La luz me siguió por casi 5 minutos, diría yo. Era como montar a caballo, junto a la luz del sol. Antes de llegar al camino principal para entrar a mi pueblo, se apagó. Cuando llegué a mi casa le platiqué a mi esposa lo que me pasó. Como somos muy católicos, pensamos que la luz era una señal de Dios, o incluso que Él me iluminó el camino para llegar con bien a la casa. Al día siguiente pasó lo mismo. No fue hasta que al tercer día, cuando traía gallinas para la puesta de huevo, pude ver la luz. Lo que te puedo describir es algo que nunca he visto en mi vida. Eran 3 bolas de metal. Lo que alcancé a ver es que estaban lisas, estaban como pulidas. Una de ellas emitía esa luz, la luz que me iluminó durante 3 días. Estaban formadas en forma de triángulo en el cielo. Con el miedo y la incertidumbre aceleré mi cabalgar, y solo así me dejaron de seguir. Justo después de eso le pedí de favor a uno de mis hijos que nos comprara la despensa cada sábado. Esto lo hicimos para que yo evitara bajar por ese camino. Realmente no sé qué vi esa noche. No sé si fue una señal de Dios, o ese día otra cosa de otro lugar. Me veía todas las noches pasar con mi carreta. Esta historia nos la contaba mi abuelita, a todos nosotros, o sea, a sus nietos. Esta historia habla sobre un lienzo charro, de aquí en Michoacán. Todos los domingos asistían a charreadas. Para los que no sepan, las charreadas son competiciones ecuestres, junto al manejo de ganado de la forma deportiva. Entre ellas compiten equipos de charros y mujeres, a las que se les conoce como escaramuzas. Esta historia que te voy a decir habla sobre cómo un día en una charreada normal y corriente pasó algo muy inesperado. Fue un día domingo, donde el equipo local se enfrentaba a uno extranjero. Decían que la competición estaba muy pareja y que se decidiría con una de las suertes charras. Las suertes charras son movimientos o técnicas entre caballo y jinete. El relato dice que en la parte de la suerte charra, el charro de nombre Pablo ejecutó el tirón del horcado, que es atrapar con la reata, que es el lazo de ellos, las patas traseras del ganado para frenarlo. Lo malo de este movimiento es que después de atinarle, se debe colocar la reata en el cuello y esperar a ser tirado por el ganado. Ese día algo cambió. La reata se apretó de tal forma que hizo un nudo, lo que ocasionó que la cabeza de Pablo se separara de la columna. No hubo nada fuerte, nada de sangre, pero solo quedó el público en silencio. La suerte del ahorcado realmente terminó ahorcando a alguien. Desde ese día muchos aseguran que el alma de Pablo se aparece en los pequeños establos del ganado. Se dice que todo el ganado que se ha visto cerca de esa aparición se lleva la vida de una persona. Por un tiempo fue una leyenda más, hasta que mi abuelita fue una charreada un domingo. Ese día de igual forma concursaba el equipo local contra otros de otro municipio cercano. Aparentemente todo iba bien, hasta que llegó el tiempo de las suertes charras. Ahora fue el jineteo de yegua. Una yegua salvaje tenía que ser montada por un charro, pasando alrededor del lienzo. Ese día, el velador del lienzo no le contó a nadie que la yegua había sido marcada por el espíritu del charro sin cabeza, que fue así como se le bautizó. Todo comenzó normal. El charro salió montando su caballo, se preparó a un lado de la compuerta donde saldría la yegua. La yegua sale, y el charro cabalga a la par. Cuando estaba listo para hacer el salto, la yegua se frena y el charro cae. La yegua se encabrita, que es cuando se para en 2 patas, y deja caer las 2 patas delanteras en la cabeza del charro, dando fin a su vida. Desde ese momento se contrataron a 2 veladores, para ver qué ganado era marcado por el charro sin cabeza, y así evitar accidentes. A día de hoy, que te cuento esta historia, se sigue retirando el ganado marcado. Se lleva ahora un ganado de repuesto para continuar las charreadas. Desde ese día, desde ese ganado de repuesto, nada malo ha pasado, gracias a estas advertencias.